Pasamos a la segunda pregunta, que es la teoría del delito. ¿Qué es el delito? Ahí es donde ponemos el sistema de filtros inteligente. Ya vimos cómo hay que construir el dique, las reglas de construcción. Ahora vamos a construirlo y a poner el sistema de filtros inteligente para que no pase la mayor irracionalidad del ejercicio del poder punitivo. Estamos frente a un hecho, ¿no? Acontecimiento. Queremos saber si ese hecho que tenemos adelante es un delito o no es un delito. Bien, la teoría del delito responde a la pregunta ¿qué es el delito? No por especulación, no por curiosidad, sino que responde, bueno, justamente para que frente al hecho tengamos un orden de interrogantes y de sucesivas respuestas para determinar si eso que tenemos adelante es o no es un delito. Lo primero, delito debe ser una conducta humana, ¿no? No hay otra. No hay otra cosa que pueda ser delito sino una conducta humana. De modo que el sustantivo del concepto de delito es conducta. Un sustantivo al que agregamos, ya vamos a ver por qué, 3 adjetivos: típica, antijurídica y culpable. ¿Por qué decimos, primero, estamos ante una conducta, tenemos el sustantivo? Bien, fenómeno, este es lo primero que nos preguntamos. Después vamos a preguntar, no cualquier conducta es delito, sino que son algunas conductas que resultan conflictivas. Si no hay un conflicto, si la conducta no genera un conflicto, no puede haber un delito. ¿Por qué? Porque no hay nada lesionado. Entonces, el primero que tenemos es un pragma conflictivo. La conducta tiene que abarcar un pragma conflictivo, un supuesto de hecho. Un supuesto de hecho que puede ser legal, que puede ser fáctico. Es decir, el supuesto de hecho fáctico es el que tenemos adelante. El legal es donde la ley me dice ese pragma conflictivo es delito. Bien, ¿dónde me dice esto la ley? En la parte especial del Código Penal, en leyes penales especiales, en lo que se llaman tipos penales. Tipos penales. Es decir, el que mate a otro, el que se apodere de una cosa mueble total o parcialmente ajena, esos son los tipos penales. Me conceptúa un pragma conflictivo, un supuesto de hecho legal, que aplico al supuesto de hecho concreto que tengo adelante, supuesto de hecho fáctico, y en consecuencia de esa comparación deduzco que la conducta se adecua al tipo, es típica. Por ser típica resulta violatoria de una norma que está antepuesta al tipo, una norma que se deduce del tipo. Cuando realizo una conducta de hurto, realizo el tipo penal. Me apodero de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Correcto. El que se apodere de una cosa mueble total o parcialmente ajena será penado. Con tanto, deduzco la norma, está prohibido apoderarse de una cosa mueble total o parcialmente ajena. En realidad yo cumplo el tipo y violo la norma. Lo que se está violando es la norma, no el tipo. Del tipo penal deduzco la norma. Es una deducción. La norma es una construcción lógica. Cuidado que la norma es una deducción. No empecemos a darle vida a las normas, después las normas se casan, se juntan, hay una norma de esto, una norma de aquello, las normas conviven, las normas tienen dormitorio. No, la norma es un ente lógico. La norma es como el número 3, como la imagen de una figura geométrica. Bueno, la norma no tiene entidad real, es un ente lógico necesario para entender el alcance del tipo, pero no empecemos a darle onticidad a los entes lógicos, esto no es así, onticidad como hecho desde el mundo, ¿no? No obstante, hay conductas que son pragmas conflictivos, que están abarcados por los tipos penales conceptualmente,
pero que sin embargo se han resuelto en la realidad. Y entonces la ley en esos casos concede permiso. ¿Mira? Frente a tal conflicto, usted tiene permiso para resolverlo de tal manera. Y si lo resolví de tal manera, está resuelto. Bueno, listo, váyase a su casa, acá no tiene nada que hacer. Sujeto me agrede a trompada, le doy una trompada, lo siento en el suelo. Terminamos el asunto, listo, legítima defensa, punto, no me venga a molestar. El conflicto se resolvió, lo resolvió usted en forma de un permiso que yo le daba para resolverlo de esta manera. Listo, causa y justificación. Si no hay ningún permiso, la conducta, además de ser típica, es antijurídica. Y por último, no basta con que haya una conducta típica y antijurídica, necesitamos otro adjetivo más. Tiene que ser culpable. Tengo que tener la posibilidad de reprochársela en forma personal al sujeto, decirle, bueno, vos pudiste hacer otra cosa y sin embargo hiciste esto. Una conducta típica y antijurídica es un injusto penal. Bien, el injusto penal para ser delito tiene que ser reprochable. Tengo que decirle, bueno, mira, vos tuviste la posibilidad de hacer otra cosa e hiciste esto. Por supuesto, no se lo puedo reprochar a aquel que, a un loco, en una situación de incapacidad total, no puedo, si tuviste la posibilidad, tuve la posibilidad y no podía comprender lo que estaba haciendo. No se lo puedo reprochar a aquel que está en un error absolutamente invencible. No. Yo no tengo la menor idea. Si yo llego, si fuera mujer, llego a un país islámico, me olvido de ponerme eso, en un lío bárbaro. Bueno, mire, disculpe, no sé nunca. Es decir, lo que voy haciendo es un análisis estratificado para llegar a la conclusión de si una conducta es o no es un delito. Estratificado quiere decir voy por escalones, ¿no? Primero compruebo que tengo el sustantivo conducta, después esta conducta es típica, esta conducta está abarcada por un concepto que me prohíbe un pragma, sí. No hay ningún permiso que me diga, bueno, usted puede resolver este conflicto de tal manera y se lo resolvió así, listo, no, es antijurídica. Después se lo puedo reprochar personalmente, entonces recién en ese caso sí tengo el delito. Son categorías, pero cuidado, lo estratificado no es el delito, ¿eh? El delito es una única cosa, lo estratificado es el análisis. Cuando yo defino a la cebra como un caballo rayado, no es que la cebra sea un caballo más unas rayas, no, ese es mi análisis, la cebra es la cebra, el delito también, lo mismo. Por otra parte, estas categorías que estoy manejando, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, sí son jurídicas, pero no dejan de ser categorías que son tomadas de alguna manera de la vida común y corriente, de la interrelación y de los valores que manejamos en la vida común y corriente. Yo creo que a ninguna persona racional se le ocurriría que se puede penar a un epiléptico en crisis por lo que haya hecho durante la crisis. Bueno, a veces, si en una reunión de café llega alguien y dice, mire, fulano, qué mal tipo que es, Mengano había salido una infidelidad matrimonial y la mujer lo llama a él para ver si había estado con él y lo niega. Podía haber hecho otra cosa, ¿no? Bueno. Llega fulano, ¿qué hiciste? No es que lo negué, en el momento me puse tan nervioso, me tragué la prótesis dental, no pude hablar. Bueno, no hay conducta, claro. O dice, bueno, no, lo que pasa es que yo no sabía nada, me llamó y me preguntó, ¿lo vio mi marido? No lo vi. Bueno, error invencible de tipo, sí, no está abarcado por lo conflictivo porque no tuvo intención de realizar eso, ¿no? O bueno, tenía a mi suegra y a mi mujer al lado, no podía mentir, estado de necesidad justificante. O el sujeto dice, no, yo dije eso porque a mí me puso Dios en este mundo
para cuidar la fidelidad matrimonial. Bueno, nos paramos todos y nos vamos, está loco. Bueno, son categorías de la vida de interrelación lo que estamos manejando, ¿no? No crean que es algo tan esotérico, ¿no? Más esotérica es la elaboración que hacemos, pero bueno, en realidad las categorías son categorías que están tomadas de la vida común y corriente en alguna medida. Bien, primero el sustantivo. Tenemos la conducta. Conducta, ¿para qué exigimos este sustantivo? Porque tenemos que dar eficacia a un principio básico que se deriva de la Constitución. Nullum crimen sine conducta. No hay delito si no hay una conducta. Esto es un principio básico. Con delito no puede ser una característica física, delito no puede ser una condición personal, delito solamente puede ser una conducta. Bien, ¿de dónde derivamos el concepto de conducta? ¿Del derecho penal? No. Si la ley infraconstitucional fuese la fuente del concepto de conducta, nos habríamos encerrado en la jaula de los leones, porque justamente el concepto de conducta tiene que ser impuesto a la ley infraconstitucional. La ley infraconstitucional no me puede decir que el color de los ojos o el color de la piel sea una conducta. No, eso no puede decir. Eso no lo puede decir porque la Constitución me dice otra cosa. Entonces el concepto de conducta lo tengo que ir a buscar básicamente en la Constitución, en el principio nullum crimen sine conducta. Conducta humana, sí, conducta humana, por supuesto. Entonces, el ser humano no es una construcción jurídica. Algunos se confunden, dicen, sí, es una construcción jurídica, porque fíjese, no sé cuándo está alguien muerto o vivo, con esta cosa que se ha complicado últimamente. Antes el muerto era el muerto, el cadáver podrido, pero ahora no, sabemos exactamente. Entonces resulta que como el límite lo tiene que fijar el derecho, el concepto de ser humano me lo da el derecho. No, pare. Una cosa que me precise el límite, otra cosa que me construya el concepto. Momento. Límite es una cosa, contenido es otra, ¿no? El concepto de ser humano, por imposición del artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el concepto de ser humano es óntico. ¿Por qué? Porque todo ser humano es persona. Bien, el concepto de ser humano no me lo define la ley como se le da la gana. Viene de la realidad. Un ser humano, punto. Puede haber una precisión jurídica, una limitación jurídica, pero el concepto es de carácter óntico. ¿Cómo elaboramos el concepto de conducta? Hay un concepto óntico de conducta, de ser humano sí lo tenemos, ahora de conducta humana. No hay. No hay porque la conducta humana es un límite de complejidad. Lo más complejo que conocemos es la conducta del ser humano. No hay ningún concepto de conducta que sea válido para todas las ciencias, universalmente válido, no. Cada ciencia procura de los datos ónticos de la conducta lo que le interesa para su conocimiento. La sociología busca fundamentalmente la cosa interactiva, la psicología depende de la escuela, un conductista va a buscar conducta manifiesta, un psicólogo profundo va a buscar las motivaciones inconscientes, cada uno del dato toma los datos que hacen o que interesan a la construcción del concepto conforme al área óntica que está trabajando, o de que se ocupa la ciencia en particular, selecciona los conceptos, elabora su propio concepto de conducta válido para su ámbito de disciplina, pero no hay un concepto universal de conducta, ni puede haber un concepto óntico de conducta, alguien que explique toda la conducta humana, eso no existe. El derecho penal tiene el mismo derecho que cualquier otra disciplina para seleccionar del dato óntico de la conducta aquello que considera necesario para elaborar
su concepto de conducta, teniendo en cuenta que la finalidad que persigue al elaborar el concepto de conducta es hacer realidad el principio constitucional: no hay crimen sin conducta, nullum crimen sine conducta. En tal sentido, le basta tomar de la realidad dos datos fundamentales, que son la voluntad y la exteriorización de la voluntad. Estos dos elementos son necesarios y suficientes para dar vigencia al nullum crimen sine conducta constitucional. Y excluir los hechos con participación de humanos sin voluntad, por un lado, que quedan como puros hechos humanos, excluir el pensamiento, excluir el sentimiento, excluir la disposición interna, excluir el deseo no expresado. En el momento de determinar si hay o no una conducta, no me interesan, y esto lleva a bastantes confusiones, como van a ver ustedes cuando se metan en la discusión doctrinaria, no me interesan otros datos de la mundaneidad de la conducta. Es decir, la conducta se da siempre en un magma fenoménico, ¿no? Uno está en determinado lugar en el espacio, el tiempo, se viste de determinada manera, hay luz o no hay luz, en fin, infinidad. La conducta nunca se da en un vacío absoluto, sino que se da en un mundo lleno. Entonces muchos se preguntan, bueno, pero el resultado es algo que en el delito lo tenemos que ver junto con la conducta, porque toda conducta que sea delito necesita un resultado. La conducta tiene miles de resultados, miles. Antes de tener el tipo, yo no sé qué es lo que le interesa al derecho penal. Claro que todo forma parte de la conducta, por eso la conducta es sustantivo y los demás son adjetivos. Pero para determinar que hay conducta no necesito tener en cuenta el resultado, porque no sé cuál de los miles de resultados que tiene una conducta que son absolutamente imprevisibles. No, eso no. Hay un magma mundano. Eso hasta que no tenga el tipo que me diga, no, mire, a mí me interesa para saber si hay un pragma conflictivo, a qué hora fue, de qué modo, por qué medio, cuál era el vínculo con el otro. Bueno, eso le interesa, eso lo puedo saber recién cuando llego al requisito, a establecer el adjetivo de tipicidad. Antes, no lo sé. Los datos reales estos datos no son relevantes para el concepto mismo de conducta elaborado para materializar el nullum crimen sine conducta, ¿no? Eso está claro. Ausencia de conducta hay cuando tenemos lo no exteriorizado. Lo no exteriorizado pueden ser disposiciones internas del ánimo, pensamiento. Hay un principio romano tradicional, cogitationes poenam nemo patitur, el pensamiento no puede delinquir. Las manifestaciones son las manifestaciones de deseos internos. Sí, claro que pueden ser punibles, las manifestaciones sí, pero el deseo, la disposición interna, el pensamiento no. El pensamiento y lo interno lo podemos o bien saber por manifestación o bien inferirlo. Lo que está prohibido es inferirlo. La manifestación, claro, yo puedo odiar a un sujeto. Está prohibido que me condenen por inferir que odio al sujeto. Pero si manifiesto mi odio al sujeto rompiéndole la cabeza, no. Yo lo puse de manifiesto, claro. Eso es otra cosa. Lo que no se puede hacer es inferir disposiciones internas, pensamiento, etc. No hay conducta cuando se trata de puros hechos humanos, es decir, de intervención de un ser humano sin voluntad. La intervención de un ser humano sin voluntad puede darse en dos hipótesis. Una, que no tenga capacidad humana de voluntad, que el sujeto momentáneamente o permanentemente no tenga capacidad humana de voluntad. No tiene capacidad humana de voluntad un oligofrénico profundo, por ejemplo. No la tiene. Si hace movimiento, tiene una capacidad.
No tiene capacidad, más claramente, no tiene capacidad humana de voluntad, es involuntable, un epiléptico en el momento de la crisis, todo crisis de gran mal. Cuidado, no confundamos la involuntabilidad, la incapacidad humana de realizar conducta, la incapacidad humana de voluntad, no lo vayamos a confundir con la incapacidad psíquica de culpabilidad, que es la inimputabilidad. Para que haya incapacidad de conducta, incapacidad de voluntad, involuntabilidad, lo que debe haber es inconsciencia, privación de la conciencia, un estado de coma, un estado de crisis epiléptica, de gran mal, no hay conciencia. Una desconexión, plum, se cortó la conexión eléctrica y hasta que no se le restablece, el sujeto está inconsciente, privado de conciencia. La inimputabilidad es una perturbación de la conciencia. Hay una conciencia funcionando a nivel perturbado. Acá directamente no hay conciencia. La otra circunstancia por la cual puede no haber conducta, porque queda reducida a un mero hecho humano en que interviene un ser humano pero sin voluntad, es la llamada fuerza física irresistible, que puede ser interna o puede ser externa. Fuerza física irresistible interna puede ser una parálisis histérica. El sujeto de pronto se paraliza, enmudece, en fin, hay una incapacidad de conducta por una fuerza física irresistible interna. Su cuerpo no responde a la manifestación de voluntad. Puede haber una fuerza física irresistible externa, que es cuando el sujeto actúa como una masa mecánica, ¿no? Estoy parado delante de una vidriera, viene una multitud, me empuja contra la vidriera, rompo el cristal de la vidriera, me meto adentro, es un desastre, no hice nada, no tuve voluntad de nada, simplemente me llevó una fuerza, colocó ahí. Estoy en un balcón, me empujan, me caigo, lesiono a un sujeto que está sentado abajo. No. Fuerza física irresistible de carácter externo. Hay una incapacidad de acción o de conducta que es muy discutida en el último tiempo, que es la de las personas jurídicas. ¿La persona jurídica puede realizar una acción? En realidad la persona jurídica es incapaz de acción. Si nos atenemos, es una vieja discusión que viene de la doctrina alemana del siglo XIX, la teoría de la realidad, la teoría de la ficción. El derecho penal rechaza la teoría de la realidad de la persona jurídica. Por la esencia, el derecho penal no la puede admitir. Toda teoría real de la persona jurídica es una teoría organicista, empieza a hablar de que el cerebro está acá, los brazos están en otro lado. No, la persona jurídica es incapaz de realización de conducta. Esto no implica que los directivos de la persona jurídica realicen conductas y sean responsables penalmente. Por supuesto. Tampoco implica impedirle al juez penal que pueda tomar medidas de carácter administrativo al lado de las penas respecto de la persona jurídica, suspenderla, intervenirla, disolverla, pero son medidas de carácter administrativo siempre, no son medidas de carácter penal. ¿Se las puede rodear de garantías penales? Sí, también se les puede rodear de garantías penales, pero en definitiva no estamos hablando de derecho penal ni tenemos que alterar todos los principios del derecho penal para hablar de responsabilidad penal de persona jurídica, cuando lo que estamos haciendo es aplicarle sanciones de carácter administrativo y en eso estamos resolviendo una mera cuestión de competencia del juez penal o de alcance de la competencia del juez penal. ¿Cuáles son las consecuencias de decir que en el delito nos falta el sustantivo directamente? ¿Por qué no suprimimos este concepto previo de sustantivo y nos vamos directamente al tipo? Bueno, las consecuencias son notorias, no voy a señalar todas, después en el desarrollo ustedes van a ver que van a ir entendiendo algunas de estas más, ¿no? Por ejemplo, contra un puro hecho humano no puede ejercerse la legítima defensa, sino solo el estado de necesidad.
¿Por qué? Porque no es una agresión ilegítima la que estoy recibiendo por parte de la persona contra la cual me defiendo. Entonces lo único que puedo hacer, sí, si me viene alguien encima que me lo empuja a otro, puedo en estado de necesidad, para evitar un mal para mí, causarle un mal menor, pero no puedo defenderme con la misma amplitud de la legítima defensa, en que no hay proporción, en principio, entre la acción agresiva y la acción defensiva. Quien usa a una persona que no realiza conducta es autor directo, no es autor mediato. Es decir, me cargo un sujeto y se lo tiro encima a otro. Yo soy autor del hecho, es con él de la misma manera, pero de la misma manera que si empleas un martillo o si le tirás una bolsa cargada de ladrillos, es lo mismo. Hay tipos que exigen intervención de 2, 3 más personas, etcétera, tipos plurisubjetivos. En el caso de los tipos plurisubjetivos, no puedo contar como una intervención más la de una persona que no realiza conducta. Es decir, eso tengo que contar la de las personas que realizan conductas. Puede haber alguna duda respecto de la capacidad psíquica en algunos estados, el sueño, el hipnotismo, etc. ¿La persona realiza conducta o no realiza conducta? Hay discusiones científicas, discusiones de neurólogos, etc. y puede sembrarse una verdadera duda penal. Es una cuestión de hecho. En cada caso yo creo que hay que resolverlo y si hay una situación de duda tiene que funcionar el indubio pro reo. En la duda tengo que estar en lo más favorable al sujeto y lo más favorable al sujeto es considerar que en esos casos no hay conducta directamente. Pasamos al concepto de tipicidad. Es decir, ya tenemos el sustantivo conducta, el primer adjetivo, la conducta típica. Realmente la palabra tipo es una traducción convencional que se ha hecho del alemán, pero realmente la palabra originaria alemana es Tatbestand y la traducción literal sería supuesto de hecho. Naturalmente que en castellano decir supuesto de hecho, supuestosidad de hecho, etcétera, es una cosa absurda. Se ha traducido esto por tipo, pero en realidad al traducirlo de esta manera pierde un poco el sentido originario. En alemán se habla de supuesto de hecho fáctico y de supuesto de hecho legal. Supuesto de hecho fáctico es lo que está en el mundo. Tengo un sujeto con un puñal clavado, muerto, etcétera, hubo una conducta, un sujeto le clavó el puñal, por supuesto, mató, el sujeto está muerto, tengo eso adelante. El supuesto de hecho fáctico. El supuesto de hecho legal es la fórmula que tengo en el artículo 79, el que matare a otro será penado con 8 a 25 años. Bueno, supuesto de hecho legal, el tipo que nosotros llamamos, está en la ley. El supuesto de hecho fáctico está en el mundo. No podemos hablar de tipo fáctico en castellano porque tipo es un concepto ejemplar. Por eso les digo que la traducción es un poco complicada. Pero distingamos el hecho del mundo y el supuesto de hecho legal, es decir, el tipo que está en la ley. Una cosa pertenece al mundo, la otra pertenece al Código Penal. Bien, lo que tenemos que ver es que el pragma conflictivo, ahora voy a decir qué es el pragma conflictivo, que me está definiendo la ley, abarque el supuesto de hecho fáctico que tengo en el mundo. Pragma conflictivo es la conducta más el resultado, básicamente. Resultado que, como dije al analizar la conducta, una conducta tiene miles de resultados. Hay un resultado que le interesa al tipo legal. Ese recién me lo individualiza el tipo, entonces sé cuál de los resultados de la conducta interesan. Pragma conflictivo es fundamentalmente conducta más resultado, es decir, conducta. Bien, ante todo conducta. Esto indica que el derecho penal es derecho penal de acto, como dije hace un rato. Señalé que ahí aparecía algo raro. Sí, efectivamente. En tanto que el derecho penal es de acto, el poder punitivo tiende siempre a ser de autor por la inevitable selectividad. Esfuerzo del derecho penal es mantener
el derecho penal como derecho penal de acto.